En este ejercicio, los zetas, ¿de qué manera están definidos? Binómica. ¿Quién es Z1? Menos 3 más raíz de 3. Bien. Z2, menos 2. Z3, menos 2, menos 2, sí. Está en forma binómica. El ejercicio dice que la operación Z2, Z3 al cubo, estoy copiando cualquier cosa, dividido Z1, ¿quién es la operación? El tercero. No, es Z1 Z1 por Z2. Z2 al cubo dividido Z3. Esa es la operación que tenemos que hacer. Pero el enunciado dice que esta operación la tenemos que hacer en forma trigonométrica. Entonces, vas al machete. En el machete dice que para resolverlo en forma trigonométrica necesitas la fórmula. Vas al machete. La fórmula del z en trigonométrica es módulo de z cis tita. Esa es la fórmula. ¿Sí? Que te dije. El ficherito te lo dividís. Trigonométrico, polar, exponencial. Para mirar en esas columnas de acuerdo a la operación. Entonces, de acuerdo a la fórmula, necesito tita. ¿Cómo calculo tita? Machete. Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Necesito calcular el argumento, que es tita. Hay una fórmula, que es el arco tangente de b sobre a. Y acá vino las preguntas que hicieron continuamente. ¿Cómo hago para calcular el arco tangente? Y aclaramos. Lo importante para calcular tita es saber, estoy explicando en el pizarrón, me prestan atención a mí, que tita es importante para calcular tita, saber la posición de z en el plano. Tengo que saber en qué lugar el complejo está en el plano. ¿Cómo hago para saber en qué lugar el complejo está en el plano? Como está en forma binómica, ¿en qué lo transformo? En par ordenado. ¿Cómo nos queda el par ordenado del Z1? Paréntesis. Menos 3, punto y coma, raíz de 3. ¿Cómo nos queda el menos 2 en par ordenado? Menos 2, punto y coma 0. ¿Cómo nos queda el Z3 en par ordenado? Menos 2, punto y coma, menos 2. Al escribirlo en par ordenado, ya puedo decir en dónde se encuentra el Z1 para poder calcular tita. Segundo cuadrante. Voy a mi machete. Si está en el segundo cuadrante, cuando yo haga esta fórmula, la calculadora me va a dar un resultado negativo, porque la calculadora me da el primero y el cuarto cuadrante. En el primero me da resultado positivo, en el cuarto me da resultado negativo. Y como nosotros lo tenemos que encontrar en el segundo cuadrante, es opuesto con el vértice al resultado del cuarto cuadrante. Entonces, el resultado que me da Casio, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumarle cuánto? 180 grados. Esto también lo tenés en el andamiaje. Voy al Z2. ¿Dónde está ubicado el Z2? En el eje X. También dijimos que si está ubicado en los ejes, sea X o sea Y, no aplicás esta fórmula.
y la preguntaron 45 personas. No aplicás esta fórmula. Directamente, si está en los ejes, te fijas en la posición que tiene en el eje. Si está sobre el eje X, parte positiva, ¿qué ángulo vas a tomar? 360 grados. Si está en la parte negativa, 180 grados. Si está sobre el eje Y, en la parte positiva, 90 grados. Parte negativa, 270 grados. No aplicás la fórmula. Se lo escriben, se lo graban como la fórmula de Bhaskara, no lo vuelven a preguntar. Si lo vuelven a preguntar significa que no están manejando bien el andamiaje. Peor es que no me están prestando atención. Pero quiero creer que no están manejando bien el andamiaje. Z3. ¿En dónde está ubicado Z3? Tercer cuadrante. Vuelvo. Tita da primero y cuarto cuadrante. Si está en el tercer cuadrante, es opuesto con el vértice al primero. Entonces, el resultado que da la calculadora, ¿qué tengo que hacer? Para dar las respuestas acá. Le sumo 180 grados. Empezamos esto hace rato, ¿sí? 8 de mayo, 5 de mayo y demás. Como ya sé en dónde están ubicados, veo que el Z1 y el Z3, para calcular tita, son los únicos dos que voy a utilizar la fórmula. Y este valor lo da la calculadora, ¿sí? Entonces, voy a trabajar con el Z1 y voy a determinar su módulo y su argumento. ¿Cómo calculo el módulo de Z1? 3 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Todo esto lo hace la calculadora. 9 más 3, raíz cuadrada de ¿cuánto? 12. ¿Sí? Que los que tienen la calculadora, 12 es 4 por 3. Entonces la calculadora le da 2 raíz de 3 si no me equivoco. Lo hace la calculadora. ¿Sí? Bien. Ahí tengo el módulo. 2 raíz de 3. Lo mostré, queda grabado, lo borro para que no me ocupe lugar. Voy a calcular tita. ¿Cómo calculo tita? Como pertenece a un cuadrante, aplico la fórmula. ¿Sí? Escribo el arco tangente de B sobre A. El menos, como está en la A, lo pongo menos raíz de 3 sobre 3. Con el Shift Tab. ¿Qué da como resultado de la calculadora? Menos 30 grados, recuerden. Menos 30 grados, pero ya sabemos que como está en el segundo cuadrante, debo sumarle esos menos 30 directamente, 180, ¿y cuánto nos da? 150 grados, ¿sí o no? Pero, como tengo que trabajar en circular, lo que nos dijo la compañera, dividí por 180 y agregás el pi, y directamente la calculadora, ¿sí? Dividís por 180 grados y agregás el pi, y la calculadora te da la fracción irreducible. ¿Cuál es? ¿Cuánto? 5 sextos de pi. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí o no? Bien. Voy al 3. Z3, que lo tengo acá al lado. Z3. Módulo. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4. Más 2 al cuadrado, 4. 4 más 4, 8. Raíz cuadrada de 8, la calculadora lo hace 2 raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Como está en un cuadrante, aplico la fórmula. Arco, tangente, los dos son negativos, así que esa división, ¿cómo nos va a quedar?
positiva. 2 dividido 2, 1. El arco tangente de 1 da 45. Pero ojo, como vos lo primero que tenés que hacer es saber en qué cuadrante está, no escribas el 45, porque vos ya sabes que está en el tercer cuadrante. Por eso lo primero que tenés que hacer es ver en qué posición está el complejo para ver cómo calculás θ. Como está en el tercer cuadrante, a ese 45 le sumás 180. ¿Y cuánto te da como respuesta? 225 grados. Θ es igual a 225 grados. Lo mismo, como tenemos que trabajar en circular, lo dividimos por 180 grados y le agregamos el nuevo ángulo de medición, que son los pi radianes, ¿sí? Si querés le mandás el rad y si no pones directamente pi. Esta cuenta te la hace la calculadora y te da una fracción irreducible, que ¿cuánto es? 5 cuartos de pi. Hay alguien que va a consumir en la hora de matemática y no lo puede hacer. Sepa que soy el Espíritu Santo. Estoy en todo. ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos? Bien. ¿Y el Z2? Voy al Z2, que no está en un cuadrante. Entonces, como no está en un cuadrante y está en un eje, directamente mirás, está en el eje X positivo, en el eje X negativo, en la Y positiva, en la Y negativa. ¿En dónde está ubicado? En el plano, en este caso ya está en el eje X, pero está en la parte negativa. Entonces, si está en la parte negativa, ¿cuánto va a valer la θ del Z2? 180 grados. Y después cuando yo hago la trigonométrica... Y el módulo... Espere. Y el módulo... 2 positivo. Que en lugar de poner 180 como estamos escribiendo todos, ¿qué voy a escribir? Pi. Pi medio sería... ¿180 es pi medio? No, es pi medio. Pi. Bien. ¿Estamos hasta acá? Ya tengo todos los z datos, los módulos y las citas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir el ejercicio en forma trigonométrica de acuerdo a los módulos y los citas que tengo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Borro esta parte, que ya queda en la grabación y que ustedes lo tienen en el andamiaje, porque voy a escribir todo esto que tenemos que resolver con nuestros nuevos módulos y citas. ¿Ven? Tengo que escribir esta fórmula que está acá para cada uno de los complejos. Entonces, ¿cómo nos queda Z1 en trigonométrico? Me queda 2 raíz de 3, cis... 2 raíz de 3, cis, 5 sextos de pi. Por, 2 cis de pi. como tengo que elevar al cubo, le dibujo un corchete para que tengo que hacer 2 cis de pi al cubo. ¿Entienden? Dividido 2 raíz de 2. Sí. 2 raíz de 2 cis 5 cuartos. 5 cuartos de pi. ¿Estamos hasta acá? Lo que hice fue reemplazar el Z1, Z2 y Z3 en trigonométrico. ¿Qué tenemos que hacer previamente? Primero, digamos, tengo todo este ejercicio combinado. ¿Qué resuelvo primero? La potencia. Voy al machete. Voy al machete. Si vos la potencia la tenés que resolver en trigonométrica, esta es la fórmula que vas a utilizar. Cosa en el que el ejercicio anterior
lo teníamos que resolver en polar, entonces usamos esta fórmula. Pero ahora, como lo tengo que resolver en forma trigonométrica, vos mirás la fórmula de Moore, cómo te queda en forma trigonométrica. El módulo lo elevás a esa potencia y multiplicás por esa potencia tita. ¿Entienden? Entonces, esta potencia, el primer factor lo escribo igual por 2 al cubo, módulo al cubo, ¿entienden? 2 al cubo, 8. Cis multiplico tita por esa potencia. ¿Ven? Nuestra potencia es 3, así que nosotros tenemos que multiplicar por 3 a nuestro argumento, que es pi. ¿Eso lo entienden? Sí. Dividido 2 raíz de 2 cis 5 cuartos de pi. Y ahora voy al machete de las clases pasadas, que no los tenemos en el pizarrón. Multiplico en trigonométrico, voy a la columna de trigonométrico de mi andamiaje que me dice cómo multiplico en trigonométrico. ¿Qué debo hacer? Multiplicar los módulos, que en nuestro caso es 2 raíz de 3 por 8, 16 raíz de 3, ¿entienden? Multiplico los módulos, 2 raíz de 3 por 8, 2 por 8, 16, y le agrego el irracional. ¿Y qué hacemos con las titas? Las sumamos. Cis, 5 sextos más 3pi. ¿Cuánto nos da? Lo hace la calculadora. 23 sextos de pi. No importa si me pasé del giro, no importa. Si no me pasé, no importa también. El número que da. Lo único es que no trabajo con ángulos negativos. ¿Estamos? Dividido 2 raíz de 2 cis 5 cuartos de pi. Voy al mi andamiaje en la columna en donde tengo trigonometría, trigonométrico, y me dice de qué manera divido cuando tengo los complejos en forma trigonométrica. ¿Qué tengo que hacer? Dividir los módulos. Pero acá los módulos tengo el real con raíz en el denominador. Entonces, el que tiene la calculadora directamente hace toda esta cuenta en la calculadora y le da directamente la respuesta. No tiene que hoy, en un sexto año, recordarlo de cuarto año, que es racionalizar. ¿Por qué? Porque hoy el pensamiento del concepto matemático es la operatoria en este campo, que es el complejo, no real. Entonces, esto lo hace la calculadora. ¿Cuánto da la calculadora? 4 raíz de 6. No entendí. 4 raíz cuadrada de 6. 4 raíz cuadrada de 6. Lo hace la calculadora. Cis. ¿Qué debo hacer con los argumentos? Restarlos. 26 sextos de pi menos 5 cuartos de pi. 21 sobre 12. 21. 31. 31 ¿qué? Sobre 12. 12avos de pi. Pregunto, ¿en qué cuadrante se encuentra el complejo resultante? Este es la respuesta, como decía en el ejercicio, trigonométrica de esa operatoria. ¿En qué cuadrante se encuentra? Tercero. ¿Por qué? Fue a una vuelta, no. Pasa del giro, Claro. ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto sería el giro con denominador 12? 24. 24, 12. Me paso a 31. Estás en el primer cuadro. En el dibujo que le hice, por ejemplo, al compañero que me preguntó, no reconocía dónde estaba el 9 cuartos, lo que le dibujé es la circunferencia dividida en cuartos. Ahora, ¿qué tendría que hacer? La circunferencia
dividida en 12 para visualizarlo. Pero el que no quiere visualizar y hacer el dibujito como la primaria, ¿cómo puedo determinar? Sé que pasa del giro, porque el giro completo sería 24,12, que sería 2pi. Me pasé. Muy bien. ¿Y ese número? Muy bien. Repito, lo multiplico por 180 para pasarlo al sexagesimal. Y veo que me pasé, me va a dar más de 360. Entonces, ¿qué hago a ese resultado? Le resto 360 para saber en qué cuadrante está. Y nosotros ya sabemos que si está en el primer cuadrante, el ángulo está entre 0 y 90, el ángulo está entre 90 y 180, que esto también lo tengo en el andamiaje, el ángulo está entre 180 y 270, y el ángulo está entre 270 y 360. Entonces, cuando vos a esto lo multiplicás por 180, que te da un número, y le restás el giro, ahí te ubica en qué cuadrante está. Te va a ubicar si está acá, si está acá, si está acá, si está acá, de acuerdo a cuánto da la cuenta. Multiplico y resto. Claro, porque me pasé del giro. Entonces, al pasarme el giro, para saber en qué posición está. Respuesta, 105 grados. ¿cuánto da? 105 grados. Entonces, segundo cuadrante. ¿Estamos? Cortamos.